esta enfermedad, ¿cierto? Lo primero, ¿cierto?, es reconocer a todas las personas que han contribuido con investigación, ¿cierto?, y que han contribuido con el conocimiento de este complejo. Romina es la actual líder de la Clínica de Diagnóstico de Enfermedades de Plantas de acá en el TREC, en la Universidad de Florida. Y bueno, la marchitez del laurel es un patógeno vascular, ¿cierto?, que invade el xilema. Permítame un momentico. Sí. Invade el xilema, ¿cierto? Y este patógeno básicamente es el simbionte nutricional, no solamente de Sileborus glabratus inicialmente, sino también de otras nueve especies diferentes de escarabajos ambrosiales, ¿cierto?, que ahora existen, que son nativos en Estados Unidos o que han sido naturalizados. Este hongo es transportado en la micangia, que son los bolsillos que los insectos, que estos escarabajos tienen. En este caso es una micangia preoral y los insectos llevan de un árbol a otro el hongo. El propósito es cultivarlo, como ustedes pueden ver en las flechitas rojas. Son galerías que se encuentran en un corte transversal en el cual ha crecido el hongo, y de ese hongo se alimentan no solamente las larvas de los insectos, de estos escarabajos ambrosiales, sino también los adultos. En la parte superior izquierda ustedes tienen un cultivo, ¿cierto?, característica macromorfológica de Rafaela laurícola. Este hongo tiene una particularidad y es que es un hongo dimórfico, lo que quiere decir que no solamente crece como micelio, sino que también tiene una fase de levadura. Entonces lo podemos encontrar como un hongo unicelular o como un hongo filamentoso multicelular. El complejo Sileborus glabratus y Rafaela laurícola fue introducido desde el sudeste asiático, ¿cierto? Este complejo, estos dos organismos fueron introducidos desde el sudeste asiático en estivas de madera, en importaciones, ¿cierto?, en material de embalaje. Se tiene conocimiento que solamente ha habido un evento de introducción, lo cual ha conllevado a que hay una baja diversidad genética. Se presume que solamente hay una población de este hongo que fue introducida en los Estados Unidos, y quizás es la única buena noticia de todo este gran problema que se ha generado desde el 2002, 2003, en el sureste de Estados Unidos particularmente, y también el hecho de que haya sido una sola introducción, lo que se ha observado es que hay una baja variabilidad en términos de virulencia de este hongo. La marchitez del laurel en ambientes naturales es bastante importante. Voy a recalcar, cuando hablamos de laurel, se ha usado el término no para referirse a una especie en específico, valga la redundancia, sino a la familia Lauraceae, ¿cierto? La familia Lauraceae es una familia bastante diversa, y cuando hablamos de la marchitez del laurel o la marchitez de las lauráceas en ambientes naturales, solo en Estados Unidos hay una estimación de 500 millones de árboles que han sido afectados y que han muerto por culpa de la marchitez del laurel, incluyendo 300 millones de Persea borbonia, que es una especie nativa bastante importante para comunidades nativas, y también tiene unas funciones ecosistémicas bastante importantes. Ha llegado al Parque Nacional Everglades, que es un parque bastante grande, que tiene una gran diversidad y ha causado unos problemas bastante grandes. La enfermedad fue introducida, el patógeno fue introducido a los Estados Unidos, y desde entonces se han observado, se han identificado alrededor de 30 especies de lauráceas nativas que son susceptibles a este hongo. En aguacate, que es una laurácea también, la historia no es muy diferente, y solamente en el sur de la Florida. Cuando yo empecé a trabajar o cuando vi la posición, yo dije, bueno, aguacate en Estados Unidos, en el sur de la Florida y aparte de California, para mí fue un poco como sorprendente. Pero aquí en el sur de la Florida, al sur de Miami,
la industria del aguacate es bastante importante y hasta el momento, desde su introducción en la zona aguacatera del hongo, 140.000 árboles más o menos han sido afectados por la marchitez del laurel. Ustedes pueden ver en las fotografías en la parte superior que a lo que lleva precisamente es a una erradicación prácticamente de los árboles de aguacate. No hay que se pueda salvar. En el sur de la Florida se cultivan alrededor de 62, 72 diferentes cultivares de aguacate. No se cultiva Hass de manera comercial, eso es más que todo en California, pero aquí en el sur de la Florida existe una gran diversidad de cultivares y todos los que se han evaluado hasta el momento son susceptibles en diferente medida, ¿cierto?, a la enfermedad. La respuesta de los cultivares es variable, ¿cierto? Hay unos que sucumben mucho más rápido, hay otros que de pronto la aparición de síntomas o el desarrollo de los síntomas se demora un poco más. Sin embargo, ya han habido primeras observaciones en las que se ha observado, valga la redundancia nuevamente, es que los West Indian o antillanos, que son una de las 3 razas de aguacate, decaen mucho más rápido que los otros, comparado con los mexicanos y comparado con los guatemaltecos. Algunos de los síntomas externos, por supuesto, de ahí toma su nombre la enfermedad, es una marchitez, empieza una marchitez de color verde y progresivamente las hojas se van disecando hasta llegar a un color café, ¿cierto? Después del oscurecimiento de esas hojas, una característica de esta enfermedad es que las hojas permanecen pegadas a las ramas por un largo tiempo hasta que ocurre una muerte descendente total del tallo, las ramas y eventualmente todo el árbol muere, precisamente por un déficit hídrico. Lo que hace el hongo es no solamente el hongo mismo tapona los haces vasculares, el cilium en particular, sino que el árbol reacciona a esta infección por parte del hongo, produciendo unas células, produciendo tilosas, que es el agrandamiento de unas células que taponan precisamente el xilema. Al no haber agua, pues los síntomas característicos, por supuesto, de un déficit hídrico y de una marchitez. En la parte superior derecha, donde se encuentra la flecha roja, ustedes pueden ver una señal de que los escarabajos se han estado alimentando. Esto es bien particular de los escarabajos ambrosiales, en los cuales se pueden observar estos espaguetis, ¿cierto? Que es el acerrín y es parte de los excrementos que los los insectos van sacando en su proceso de formación de las galerías. Si uno observa el daño del insecto y uno observa los primeros síntomas, eso es un muy buen indicativo, por supuesto, de que algo está pasando y puede estar relacionado con Raffaellola aurícola. Los síntomas internos correspondientes son le llaman decoloración, básicamente es una coloración una coloración azul o negra, ¿cierto? En las partes, más que todo en las partes externas, asociadas al nuevo xilema. Y en la parte inferior, en la fotografía del centro, ustedes pueden observar que se forma un anillo, ¿cierto? Una vez los síntomas externos son visibles, los síntomas internos han progresado mucho más y la mayoría de los haces vasculares asociados a esa rama en la cual se han observado los síntomas está comprometido y básicamente no hay una solución o no hay una cura para esta enfermedad. En esta animación ustedes van a ver cómo se pierde un árbol en aproximadamente 9 días. Como mencioné anteriormente, el progreso de la enfermedad es bastante rápido, ¿cierto? Sin embargo, hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de esos síntomas, que pueden ir desde la cantidad de inóculo, ¿cierto? El modo de infección, ahorita vamos a hablar un poco de eso, el cultivar de aguacate, la temperatura y otros, ¿cierto? Como dije anteriormente, estos síntomas internos aparecen antes, ¿cierto? Por lo cual es mucho más difícil tomar medidas prontas en relación a los árboles infectados.
de manera que no se pueden salvar. Ya cuando detectamos esos primeros síntomas, generalmente es muy tarde. Entonces podemos pasar del panorama que tenemos en la mano izquierda a una foto o a un panorama como el que tenemos en la mano derecha bastante rápido. Si las plantaciones no son, si no se busca o si no se hace un recorrido de la plantación, si las medidas de las estrategias de manejo no son las apropiadas, si hay de cierta manera un abandono de la plantación, es muy probable que nosotros terminemos con una plantación en la cual la mortalidad es bastante alta. Cuando se trata de dispersión o cuando hablamos de dispersión del patógeno, ¿cierto? Hay dos grandes consideraciones. La primera es la dispersión dentro del lote o a cortas distancias, ¿cierto? Básicamente tenemos una primera inoculación del patógeno en un árbol por medio del insecto y después el hongo se reproduce al interior del árbol y este se mueve, por supuesto, por el sistema vascular y empieza a invadir también, a moverse a través de las raíces. Como los árboles están conectados por injertación de raíces, este hongo o el hongo más bien pasa de un árbol enfermo a un árbol sano y esa es la principal, una de las más importantes, o más bien diría yo que la más importante manera de dispersión del patógeno dentro del lote. Acá tenemos en la fotografía de la derecha tenemos una foto aérea de árboles que han sido erradicados precisamente por la marchites del laurel. Y en la parte izquierda tenemos otra vez el modelo que yo apenas expliqué en la diapositiva anterior, y es que la primera inoculación viene por el insecto, ya sea por Psiloeurus glabratus o cualquiera de las otras 9 especies en las cuales el hongo se ha visto o se ha encontrado asociado. Y esa transmisión de raíces, si se demora mucho el agricultor en tomar medidas de erradicación, finalmente vamos a tener lo que tenemos, lo que podemos observar en la fotografía de la derecha. Y una vez más, este es un lote que nosotros tenemos aquí en el TREC, el cual decidimos dejar que la enfermedad progrese, no hacer ningún tipo de manejo para observar precisamente cómo es el movimiento. Discúlpeme. Bueno, empezó a hablar el teléfono. El asunto es que nosotros decidimos dejar este lote y observar cómo la enfermedad, ¿cierto? Cómo el patógeno, perdón, se mueve dentro del lote. En la parte derecha ustedes observarán una animación también del número de árboles que nosotros hemos perdido desde el 2007, en el cual se observó el primer árbol infectado con la marchites de laurel. Hasta el momento hemos perdido aproximadamente el 50% de los árboles y nosotros hemos hecho un muestreo, perdón, bastante riguroso. Y la mayoría de esas infecciones han sido a través de raíz. El otro componente, y es muy, muy importante, es la dispersión a largas distancias. Existen dos consideraciones y la primera es los corredores naturales. Como lo mencioné anteriormente, las lauráceas son una familia bastante diversa. Hay 30 especies que se han observado como susceptibles o son susceptibles a la enfermedad. Entonces existen unos corredores naturales que favorecen esa dispersión, precisamente porque esos escarabajos ambrosiales tienen diferentes hospederos o hospederos alternativos, lo cual facilita, ¿cierto?, que el hongo se mueva de una especie a otra. La otra forma de dispersión en grandes distancias, por supuesto, es acelerada o es causada por el hombre, por causas netamente antrópicas, por el movimiento de madera para las chimeneas o para hacer asados, que es muy apetecida precisamente por los aromas que tienen algunas especies de las lauráceas. Entonces la gente lleva la madera, sin embargo, se ha observado, ¿cierto? Introducciones a 700 millas
del último sitio en el cual se reportó el patógeno, ¿cierto? Tanto ha sido así que se han hecho unas predicciones de cuándo se suponía que llegaba la enfermedad o cuándo se supone que los primeros reportes de la enfermedad fueran reportados, por ejemplo, en Texas, y esas predicciones mostraron que era aproximadamente en 2045, pero el año en el que realmente llegó, ¿cierto?, este complejo a Texas fue en el 2015 y precisamente ha sido acelerado por causas antrópicas. Este complejo, ¿cierto? La enfermedad del hongo y el insecto se está moviendo a pasos acelerados hacia el occidente de los Estados Unidos y representa un riesgo bastante importante para la industria del aguacate en California. Allí también existen otras especies de lauráceas que contribuyen enormemente o que contribuirían enormemente a que haya un establecimiento del patógeno y también de los insectos vectores, no solamente por aguacate, que la mayoría, el 99% de la producción de aguacate de los Estados Unidos se encuentra en California, sino también por las otras especies nativas. Y acerca de de las otras regiones donde se produce aguacate, pues es cuestión de tiempo. Como ustedes pudieron observar en las dos diapositivas atrás, las proyecciones o las predicciones de cuándo eventualmente sería introducido o cuándo se presentaría esta enfermedad están muy desfasadas. Esto agravado por los corredores biológicos, ¿cierto? Una vez más, por la gran diversidad de lauráceas que tenemos en Norte, Centro y Suramérica. Entonces es cuestión de tiempo y por lo cual muchas medidas deberían ser tomadas o puestas en lugar para poder realizar un monitoreo de esta enfermedad. Ya hablamos mucho sobre el problema, sobre qué tan grave es, sobre todas las implicaciones que eso tendría, no solamente para la industria aguacatera, sino también para las especies nativas. Cuando pensamos en el aguacate, por supuesto, es bien importante porque es una industria de muchos millones de dólares, pero también hay un grande impacto sobre especies nativas por los servicios ecosistémicos que éstas prestan, ¿cierto? Y cuando hablamos de estrategias de manejo es un poco complicado, ¿cierto? Rafaelea laurícola es un hongo muy virulento, bajas cantidades de inóculo pueden producir la enfermedad. En condiciones de investigación, ¿cierto? Y de campo, se han observado que tampoco como 30 unidades formadores de colonias pueden matar un árbol, ¿cierto? La enfermedad o la manera en la que se desarrollan los síntomas, ¿cierto? Es que los síntomas externos aparecen hasta mucho después de que los síntomas internos se hayan desarrollado. Ya para este tiempo no hay mucho que hacer con el árbol, diferente a erradicarlo, por lo cual la detección temprana es bastante difícil. Hay múltiples hospederos que son susceptibles, lo cual conlleva a que hayan unas introducciones recurrentes desde plantaciones o desde especies nativas hacia el lote de aguacate, si estamos hablando solamente de aguacate en este momento. Y las dos maneras de dispersión de la enfermedad, por supuesto, hace que varias estrategias de manejo tengan que ser acogidas para que tengan algún impacto sobre, o más bien mitigando los efectos de esta enfermedad. Y como ya lo había mencionado, no solamente es una especie, sino que existen alrededor de otras 9 especies que pueden ser vectores alternativos, ¿cierto? Y que ayudan a que haya un rápido establecimiento del patógeno en una zona donde anteriormente no se encuentra. Cuando se refiere a investigación y experimentos para conocer un poco más de la sintomatología, de fuentes de resistencia, hay muchos factores que influencian nuestros resultados. No solamente la edad de la plantación o de los árboles, la combinación, saben que todo el aguacate es injertado, por supuesto el ambiente y el previo manejo de la plantación. Hemos observado que de manera desesperada los agricultores hacen toman en cuenta diferentes recomendaciones
Y cuando hay algunos resultados que son positivos, realmente el agricultor no tiene la capacidad de decir cuál de todas las cosas que le ha aplicado al árbol está más o menos funcionando. En cuanto a las estrategias de manejo, son muchas las que se han intentado, ¿cierto? Fungicidas, podas, las trincheras, control biológico, insecticidas, el embolsado. Vamos a hablar un poco acerca de cada una. Cuando hablamos de el uso de fungicidas hay algunos problemas. No hay una distribución homogénea del producto. La manera en que se administra el insecticida a los árboles a través de una inyección, como ustedes pueden ver en la fotografía del medio. Y ese que se parece un mapa todo raro es precisamente la distribución y no homogénea del producto. El hecho de que los árboles tengan que ser inyectados anualmente lo hace una estrategia demasiado costosa y además la inyección de por sí causa un daño mecánico, lo cual produce en algunos casos fermentación por acumulación de agua por el mismo daño mecánico, y esa fermentación lo que hace es atraer algunos escarabajos, porque precisamente los escarabajos se sienten atraídos hacia árboles que están estresados, ¿cierto? Cuando se implementan estas estrategias de manejo que no son efectivas, ¿cierto? Como pueden observar en esa primera foto a mano izquierda, se inyectó fungicida, pero el hongo crece en los lugares donde la concentración del producto es baja o donde no llegó, y a la final ese árbol se convierte en un reservorio de patógeno y una posible fuente de transmisión a través de las raíces hacia árboles sanos o a través de insectos. Trenching o la realización de trincheras es algo que se ha explorado, pero por los costos que esto tiene no es posible llevarlo a cabo en una plantación comercial. Nosotros lo hemos realizado en unas plantaciones que nosotros tenemos acá para fines experimentales, y es para estudiar precisamente diferentes estrategias de manejo y para descartar la transmisión a través de raíces. Es costoso, es engorroso. Y por supuesto se necesita una maquinaria especializada y es demasiado engorroso. Máxime cuando hay una topografía que no favorece, una topografía que no es plana, como es el caso de Colombia, donde la industria aguacatera se ha desarrollado. Es casi imposible pensar que uno metería una máquina de estas con una pendiente del 70 a 60%. Control biológico también se ha explorado, han habido múltiples investigaciones aislando endófitos, se han realizado múltiples experimentos con cultivos duales en los cuales se ha buscado por hongos que puedan competir por el sustrato, que generen químicos que inhiban el crecimiento de Rafaelea laurícola, y esto ha funcionado relativamente bien bajo condiciones de laboratorio, pero cuando todos estos resultados o cuando todos estos buenos resultados que se han encontrado tratan de llevarse a condiciones de invernadero campo, realmente no ha sido muy posible encontrar o tener buenos resultados. Todavía quedan algunas otras especies, ¿cierto? Tricoderma u otros hongos entomopatógenos que han sido aplicados en campo, en los cuales se ha hecho cierta investigación, pero los resultados no han sido tan buenos precisamente por la naturaleza críptica que tienen los escarabajos. Algo que se ha popularizado es el embolsamiento y la termoterapia, ¿cierto? En 2018 se publicó un paper donde se mostraba la influencia que tenía la temperatura sobre el crecimiento de Rafaelea laurícola. Apenas este paper fue publicado, muchos agricultores corrieron a embolsar,
¿cierto? Árboles que estaban, removían la parte aérea prácticamente, dejaban el tocón y embolsaban ese tocón que tenía o que estaba infectado con Rafaela laurícola, pensando precisamente que las altas temperaturas iban a matar el hongo. Si bien es cierto que esas temperaturas que se alcanzaban en medio del verano eran bastante altas, no eran suficientes para matar todo el hongo que se encontraba en la planta, porque precisamente el hongo también se movía a las raíces, ¿cierto? Los resultados que se obtuvieron de ese embolsado son diferentes. Algunos árboles sobreviven por un tiempo, otros apenas rebrotan, se pueden observar los síntomas u otros árboles simplemente mueren. Como lo mencioné, esta práctica es bastante común y a la final lo que conlleva es que haya una fuente permanente de inóculo, pero los agricultores insisten. Eh, las podas, sin embargo, han ayudado mucho con los procesos de aireación de la plantación, ¿cierto? Y esto definitivamente tiene un impacto sobre el vuelo y las poblaciones de los insectos. Eso sí ha sido una estrategia que es una recomendación por parte de la universidad, por parte de los investigadores. Lo que no hemos estado muy de acuerdo es con el embolsado y la termoterapia, sin embargo, lo siguen haciendo, ¿cierto? De todas las estrategias de manejo que hemos mencionado, que hemos investigado en el TREC, en la Universidad de Florida, el éxito en la contención de la marchitez del laurel depende casi que exclusivamente de la pronta y rigurosa erradicación de árboles enfermos. En el recuadro rojo o en el polígono rojo más bien en la parte A, ustedes pueden observar una plantación que es del señor Carlos de la Torre, es una persona que ha estado trabajando con nosotros los últimos 2, 3 años, es un agricultor bastante juicioso y que a él básicamente no le duele erradicar un árbol, ¿cierto? Una vez se encuentra los primeros síntomas en un árbol en su plantación, él erradica, él no lo piensa 2 veces. En el polígono B y en el detalle en la foto de la derecha van a encontrar que es otro agricultor de aguacate, otro productor de aguacate que se ha ido por la estrategia de embolsado, ¿cierto? Y la termoterapia. Y por supuesto, las imágenes hablan por sí solas. Entonces, nosotros insistimos en que el tiempo de detección es crucial. El tiempo de detección es muy, muy importante cuando se trata de contener la marchitez del laurel, ¿cierto? El diagnóstico temprano y rápido es muy, muy importante. Sin embargo, hay algunos retos. Esos retos en el diagnóstico de la marchitez, del laurel están asociados con que hay algunas otras enfermedades que tienen unos síntomas similares, ¿cierto? El muestreo es complicado precisamente por cómo aparecen los síntomas, por cómo los síntomas internos se distribuyen en el árbol, en las mismas ramas. La calidad de la muestra. Yo hago parte de la clínica de diagnóstico de enfermedades de plantas y llegan algunas muestras, ¿cierto? Que están o secas o que no fueron tomadas apropiadamente y eso precisamente dificulta la labor de diagnóstico. A la final todas estas muestras son positivas, pero se demora la persona que hace el diagnóstico mucho más. Y cuando ya tenemos una muestra y hemos cultivado el hongo en medios artificiales, existen otras especies de hongos que tienen una morfología muy similar a Rafaela laurícola, ¿cierto? Entonces eso dificulta un poco más y la persona haciendo el diagnóstico tiene que estar un poco entrenada y puede ser incluso la final, dependiendo de cuándo se haga la evaluación, puede ser confuso. El proyecto en el que yo estoy trabajando, mi responsabilidad es desarrollar una herramienta de diagnóstico. Estas herramientas de diagnóstico en general deben ser confiables, ¿cierto? Cuando hablamos que una herramienta de diagnóstico es confiable, es porque es específica, es sensible y es replicable. Los resultados son replicables. ¿Cierto? Todo eso es precisamente con el propósito de prevenir falsos negativos, falsos positivos, que haya una buena detectabilidad, es decir, que se puedan detectar bajas cantidades del patógeno que se encuentren
en el tejido y que haya una congruencia entre las réplicas, ¿cierto? Eso quiere decir que cada vez que yo repita una reacción, en este caso de PCR, arroje los mismos resultados. Nosotros tomamos unos marcadores microsatélites que ya habían sido desarrollados en el 2014 y consolidamos una colección de aproximadamente 700 aislamientos de hongos asociados a aguacate, no solamente endófitos, sino hongos que estaban en plantas enfermas y hongos que se encontraban asociados a escarabajos ambrosiales, ¿cierto? Y generamos esta colección, la cual caracterizamos molecularmente, generamos información molecular para 283 aislamientos en 60 géneros diferentes. El propósito de esto precisamente es evaluar si esos marcadores microsatélites no tenían transferabilidad. ¿Qué quiere decir transferabilidad? Es que no habían falsos positivos, es decir, que estos marcadores moleculares fueran muy específicos y que solamente amplificaran la región que nosotros estamos interesados en Rafaelea laurícola y no en ningún otro hongo que se pudiera encontrar asociado a plantas de aguacate o a los insectos, ¿cierto? Cuando nosotros incluimos Rafaelea laurícola, incluimos aislamientos de diferentes hospederos y de diferentes orígenes geográficos. Yo les dije en las primeras diapositivas que se consideraba, o la hipótesis era que en los Estados Unidos solamente había una población por un solo evento de introducción. Sin embargo, nosotros conseguimos o tenemos más bien aislamientos que fueron colectados en Taiwán, donde se supone, donde se considera que es el centro de origen o el área de mayor diversidad de este hongo. Sabemos que esas dos poblaciones, digamos la de Taiwán y la que fue introducida a los Estados Unidos, son sustancialmente diferentes, particularmente por los mating genes, que son los genes que determinan identidad sexual. Y esos marcadores moleculares también son lo suficientemente inclusivos dentro de Rafaelea laurícola que fuimos capaces, de usarlos en diferentes poblaciones, ¿cierto? A la final, en el proceso de validación y de determinación de la confiabilidad de estos marcadores moleculares, incluimos 101 aislamientos de Rafaelea laurícola, 3 especies de otras especies de Rafaelea, en el género Rafaelea, que se encuentran asociadas también a aguacate y a insectos ambrosiales, 22 especies en 21 géneros, ¿cierto? De especies cercanas a Rafaelea, ¿cierto? Ya sean otros opiostomatales o otros ascomicetes, hongos endófitos y, por supuesto, queríamos descartar la amplificación cruzada con ADN de la planta, ¿cierto? El protocolo estándar de detección, ¿cierto? Es precisamente colectar tejido infectado, cultivarlo en un medio semiselectivo, después morfológicamente identificar cuál es el hongo que presumiblemente sería Rafaelea laurícola, hacer la extracción de ADN y correr estos dos marcadores moleculares. Sin embargo, eso toma bastante tiempo, entre 7 y 10 días, ¿cierto? Y nosotros, o más bien el agricultor, necesita una solución bastante rápida, o más bien un diagnóstico rápido para poder tomar la decisión cuanto antes de erradicar ese árbol. Si pensamos que 10 días de pronto no es mucho, podemos pensar en cuántos insectos infectados pueden emerger o pueden completar su ciclo de vida dentro de ese árbol que yo me tomé 10 días para erradicar. Cuando pensamos en ese panorama, por supuesto, cuanto antes tomemos la decisión de erradicar ese árbol, mucho mejor. Dijimos entonces, bueno, ¿por qué tenemos que cultivar el hongo? Pasemos directamente a hacer una extracción de ADN, ¿cierto? De las muestras y hagamos el diagnóstico directamente sobre el tejido infectado. Y para ello tomamos 85 muestras de tejido, ¿cierto? En el cual se había probado previamente,
que Rafaelea laurícola estaba presente en esta muestra o en este tejido, ¿cierto? Y de los experimentos anteriores identificamos también que IFW o IFW es el marcador que mejor resultado nos había dado, y esto también se observó cuando hicimos la detección directa desde tejido infectado de Rafaelea laurícola, ¿cierto? La tasa de detección de IFW fue mucho mayor que la de CHK, por lo cual nosotros concluimos que, por supuesto, este marcador es el recomendado para hacer este diagnóstico, y el protocolo fue optimizado para ser corrido o para ser completado el diagnóstico en tan solo 24 horas, ¿cierto? Entonces, pasar de 10 días a solo 24 horas representa un avance bastante importante en el diagnóstico, y es un servicio que nosotros le podemos ofrecer a los clientes de la clínica de diagnóstico, ¿cierto? Entonces ya es confiable, es rápido. Todavía hay algunos retos, perdón por el typo, por el error asintomático. Lo que queremos a la final, ¿cierto?, es no solamente que sea rápido, confiable, sino que también nos sirva como metodología de detección temprana. ¿Por qué? Si nosotros le decimos al agricultor, vea, en vez de erradicar estos 2 árboles, no erradique estos 2, erradique otros 2 adyacentes, porque esos ya están infectados, ¿cierto? Si yo dejo un árbol infectado que todavía es asintomático en el campo, eventualmente estoy contribuyendo a que haya una fuente de inóculo, ¿cierto?, constante en la plantación. Nosotros ya hemos sido capaces de detectar el patógeno en las raíces, en raíces sintomáticas, pero todavía es un poco complicado, y no hemos logrado detectar el patógeno en árboles asintomáticos como efectivamente lo queremos hacer en un futuro. Todas estas estrategias de manejo, ¿cierto? Y no de manejo, sino de detección, también pueden ser aplicadas no solamente a plantas, sino a los insectos, ¿cierto? El protocolo o la metodología de detección molecular puede también incorporarse dentro de un programa de monitoreo, no solamente en lugares o en países donde ya se encuentra presente la enfermedad, ¿cierto?, sino en lugares donde precisamente no se encuentra, y yo creo que tendría una mayor relevancia porque permitiría tomar unas decisiones tempranas, ¿cierto?, y unas estrategias de mitigación que conlleven a la erradicación y no establecimiento de insectos infectados, ¿cierto?, del patógeno en este caso. Tiene algunas implicaciones, hay algunos otros retos. Este proyecto tiene muchos retos partiendo pues desde el muestreo hasta la técnica en sí, ¿cierto? Hay otras técnicas de detección molecular que son mucho más sensibles. Ahorita hablaremos un poco más de ellas. Pero cuando se trata de la detección del hongo, ¿cierto?, con esta técnica molecular o con este protocolo que nosotros hemos implementado, nosotros hemos sido capaces de detectar Rafaelea laurícola en insectos, pero solamente en insectos que tienen más de 100 unidades formadoras de colonia. El problema es que hay una gran cantidad de especies, ¿cierto? Bueno, no una gran cantidad, pero hay 9, 10 especies que pueden transportar el hongo, y esas especies tienen diferentes cantidades de propágulos que llevan, ya sea en la micangia o de manera forética. Entonces la técnica tiene que ser mucho más sensible, ¿cierto? Si queremos pensar en otras técnicas, deben ser mucho más sensibles, o buscar estrategias de manera que la PCR que nosotros estamos haciendo, esta PCR convencional, sea mucho más sensible, o aumentar los niveles de propágulo a través de incubación, por ejemplo, en medios artificiales de los insectos, que es algo en lo que yo estoy trabajando en estos momentos. Y por supuesto los otros retos es cómo prevenimos que los químicos que usamos para preservar los insectos en la trampa no tengan una inhibición directamente de la extracción de ADN, de la extracción de ADN, o con o interacción directa con el ADN, ¿cierto?
Hemos estado trabajando en otros frentes, no solamente en la detección molecular, no solamente en estas otras estrategias de manejo, ¿cierto? Sino también estamos desarrollando con colaboradores del Forest Service y con la Universidad de Tennessee una nariz electrónica, ¿cierto? De manera que podamos oler, ¿cierto? Las raíces o las plantas enfermas. Y cuando hablamos de tecnología TACMAN, también estamos hablando de tecnologías que están basadas en PCR, pero que el diagnóstico se hace de una manera diferente. Una vez más, todas estas estrategias o todas estas metodologías de detección, ¿cierto? Pueden ser implementadas como vigilancia en lugares donde la enfermedad no se encuentre, ¿cierto? O en lugares donde se encuentre presente, ¿cierto? Pero queremos precisamente conocer un poco más sobre cuál es el avance, ya sea dentro de la plantación o dentro de una región en específica. Sin embargo, y a pesar de todos los problemas que les he mencionado y no todos son malas noticias, observaciones en campo han evidenciado que hay algunos árboles que han sobrevivido, pongámoslo entre comillas, los hemos llamado escapes, ¿cierto? Esos árboles, y como pueden observar en las fotografías que se encuentran en la parte superior, desde enero del 2019 hasta febrero del 2021, hemos realizado seguimiento, en este caso a ese árbol, el cual ha sido diagnosticado recurrentemente con Rafaela laurícola, no solamente en el injerto, sino en el injerto, sino en el portainjerto, y ha sufrido procesos de desfoliación como característicos de la enfermedad, ¿cierto? Sin embargo, este árbol se ha mantenido productivo y ha recuperado su dosel, ¿cierto? Otras agricultores nos han dicho, bueno, yo también tengo un caso parecido en mi plantación, sin embargo, es un poco difícil para nosotros cubrir todos esos frentes y estamos buscando fuentes de financiación constantemente para poder contratar personal que nos permiten este monitoreo y entender mejor cuáles son las dinámicas de la enfermedad en algunos cultivares, ¿cierto? O en algunas razas, ¿por qué no? Este es un panorama similar. Esos 3 árboles fueron detectados como positivos o diagnosticados como positivos en febrero del 2020, ¿cierto? Y para febrero de este año, 2 de los 3 árboles se recuperaron. El tercer árbol de manera murió, ¿cierto? No entendemos todos los mecanismos detrás de la respuesta de estas plantas, cuál es el tipo de asociación o cuál es el tipo de mecanismos envueltos en por qué una planta se recupera y otras no, pero esto ha llevado precisamente a trabajar en 2 líneas de investigación, la primera, perdón, es la inducción de una respuesta inmune en la planta que puede estar fundamentada en la exposición a bajas cantidades de inóculo, la cual le permita a la planta reaccionar como un recorderis. La planta realmente muere, comete suicidio, ¿cierto? Porque es una respuesta de la misma planta a la infección del patógeno y es el motivo por el cual ella crea las tilosas, taponando los haces vasculares con el propósito de prevenir precisamente que el patógeno se mueva a través de el árbol, ¿cierto? Entonces de pronto, o la hipótesis que de pronto, la hipótesis, perdón, es que cuando los árboles han entrado en contacto con bajas cantidades de inóculo, puede haber una compartamentalización o pueden haber una inducción de producción de tilosas que no permiten que el patógeno se muera, pero no llega a ser tan grave de manera que el árbol cometa el suicidio. O la otra hipótesis es que esta respuesta diferencial está asociada a un componente genético, ¿cierto? Relacionado también con las diferentes razas de aguacate que tenemos. Y en ese sentido hemos explorado diferentes alternativas, otras alternativas, desde la inoculación de plantas con especies de Rafaelea que no son patogénicas. Mencioné que asociado no solamente a los insectos, sino a las plantas de aguacate, hay otra cantidad de especies de Rafaelea
hemos comprobado que no son patogénicas, las inoculamos árboles o plantas en condiciones de casa de malla con estas especies y posteriormente le inoculamos con Rafaela laurícola. Lastimosamente todas estas plantas pues murieron. ¿De dónde tomamos nosotros esa idea? Es un patosistema muy conocido y es una estrategia muy conocida, Dutch Trick, que es una especie de verticillium que cuando se aplica a los elmos, olmos, realmente no recuerdo la especie, eh, verticillium desencadena una respuesta inmune en el hospedero, previniendo que el patógeno se establezca. Entonces seguimos esa línea de pensamiento, sin embargo, no funcionó. Estamos en el proceso de inocular plantas con micelio desactivado con el propósito de inducir precisamente algún tipo de respuesta, igualmente con el filtrado estéril. Podemos hacer un screening de alto rendimiento de genotipos de aguacate. Sabemos que hay una respuesta diferencial. Sabemos que hay hay una gran variabilidad en el desarrollo de los síntomas. Tratamos de hacer eso de alguna forma en condiciones de laboratorio. No es posible. Entonces, desarrollamos más bien un protocolo para la inoculación de plantas, de plántulas entre 6 y 9 meses de edad para ver si existía alguna respuesta diferencial, ¿cierto? La ventaja de esto es que se ahorran recursos y el problema que tiene es que la respuesta de las plantas en edad de plántulas no necesariamente corresponde a cómo reaccionarían las plantas en condiciones de campo, pero es una línea que estamos siguiendo y hemos encontrado algunas cosas interesantes. Estos son resultados muy preliminares, pero hemos encontrado que, por ejemplo, genotipos como Monte de Oro y la variedad Arue, ¿cierto? Monte de Oro, que es un mexicano, de una raza mexicana, y Arue, que se supone que es un guatemalteco y antillano. Sin embargo, hay algunas dudas sobre su origen. Mostraron diferentes grados de severidad. Si eso lo comparamos con otros materiales como Lula o Monroe, que son de origen guatemalteco y antillano, que sucumbieron a la enfermedad o al patógeno mucho más rápido. También hicimos inoculaciones sobre sazafrás y red bay, que son especies nativas, ¿cierto? Estas especies nativas, por supuesto, nunca habían estado en contacto con el patógeno antes porque fue introducido y entonces la respuesta inmune que ellos tienen es bastante severa, al igual de lo que se ha observado en casi todos los cultivares de aguacate, ¿cierto? Algo interesante es que algunas plantas de esas variedades, Arue y Monte de Oro, todavía están vivas, ¿cierto? Y recuperaron las hojas después de 2 o 3 meses de la inoculación. Todavía no sabemos qué va a pasar. Lo que queremos hacer es de pronto una reinoculación para ver si efectivamente este patrón se sigue cumpliendo. El mensaje final, ¿cierto?, con el que los quiero dejar es que la marchitez de laurel representa una amenaza para la industria aguacatera. Debería ser considerada, por supuesto, en países en los que no se encuentra, países en los cuales la industria aguacatera está creciendo tanto. Debería ser algo de una prioridad alta. La metodología que nosotros desarrollamos está lista para ser implementada. Es fácil de realizar y no requiere una inversión ni entrenamiento adicional a la que muchos laboratorios ya tienen. Todavía necesitamos trabajar y adaptarla para árboles asintomáticos y programas centinelas. Y por supuesto, toda esta información que nosotros hemos generado es bien importante porque es la línea base para empezar a trabajar en unas técnicas que sean mucho más sensibles. Y hasta el momento, y yo creo que esto es lo más importante, y es que hasta el momento la única estrategia de mitigación y control de la enfermedad es la remoción de árboles enfermos.
y que todavía necesitamos hacer mucha más investigación para entender mucho mejor pues este complejo, y que el programa de screening es prometedor. Sin embargo, es a largo plazo, para el cual se van a requerir muchos recursos y mucho personal. Y ya con eso, los quiero acompañar a la siguiente charla a cargo de Álvaro Soler, aplicaciones de herramientas genómicas de mejoramiento de frijol, estudios de casos de resistencia en virus del mosaico dorado y virus del mosaico común, el próximo jueves 22 a las 9 de la mañana. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero se hayan entretenido y la hayan encontrado interesante. Este es el equipo de trabajo en el laboratorio y en la clínica de diagnóstico de enfermedades. Y con eso estoy listo a tomar alguna inquietud que quizás tengan. Pablo, muchísimas gracias. Una conferencia muy interesante, como Carlos, yo creo que tiene el micrófono silenciado. gracias, sí, perdón, gracias. Muy amable, Pedro, por la conferencia. Ahorita quiero darle la palabra al auditorio. Vamos a darle la palabra entonces a aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta. Si por favor pueden levantar la mano o si prefieren hacerlo directamente. Perdón, Carlitos, yo hago una pregunta. Por favor, Álvaro, sigue. Buenos días, Pedro, y a todos los asistentes. Esta enfermedad que usted habla del aguacate, prácticamente, en un poquito más específico, ¿está localizado en Colombia, en algunos cultivares? No, precisamente nosotros tenemos una ventaja bien grande, bueno, ventaja y desventaja. Ventaja para los investigadores. Hasta el momento el único país en este lado del mundo, en este hemisferio, en el cual se ha reportado la enfermedad es en Estados Unidos, ¿cierto? Y está avanzando bastante hacia California, que es el principal productor en Estados Unidos, pero no se encuentra ni en México ni en ningún otro país del continente americano. Por eso el énfasis en que sería muy positivo y sería muy bueno que se tuviera un poco más de conciencia y de conocimiento en Colombia, y que esta enfermedad fuera declarada como cuarentenaria, y que se implementen estrategias de monitoreo. Yo estoy trabajando con una estudiante de la Universidad Nacional de Medellín y estamos realizando un inventario de las lauraceas de Colombia, con base pues en la literatura, y de los insectos que ya han sido reportados como vectores de Rafaela laurícola. Y en Colombia tenemos 236 especies de lauráceas y tenemos al menos 2 especies de escarabajos que ya han sido reportados como vectores de... Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Pedro. No sé, me parece que hay otras personas que quieren preguntar. Quizás Claudia Quiroz está. Sí, profe, yo estoy aquí. Buenos días. Yes. ¿Escuchan? Sí. Buenos días, doctor Pablo. Muchas gracias pues, por su presentación, muy interesante. Yo tengo una preguntita orientada a los hospedantes alternos. ¿Se ha pensado en algunas estrategias, digamos, enfocadas al manejo de estos hospedantes alternos y de los vectores también? Y otra preguntita ahí también sería, ¿qué tan complejo o qué retos implica establecer este tipo de programas en países como el nuestro, ¿no? Como Colombia, donde la patología hacia forestales pues todavía está en desarrollo, ¿no? Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. A ver, en relación con la primera
Pregunta. Realmente en lugares donde hay tanta diversidad de lauráceas, por ejemplo, solamente acá en el sureste de los Estados Unidos, ¿cierto? Florida, Georgia, hay una gran cantidad de especies de lauráceas que son susceptibles. Pensar que se puede realizar un control sobre esas especies alternativas, sobre esos peros alternativos, yo no lo veo muy viable. Eso ya se hizo con la roya, cuando en una especie de roya acá en los Estados Unidos donde pagaban para que la gente erradicara una especie que era el hospedero alterno de una roya de bastante importancia, no recuerdo en ese momento la especie, pero yo no lo veo muy viable desde ese punto de vista. Han habido muchas estrategias que se han buscado para disminuir las poblaciones de los insectos, para contrarrestar precisamente o para disminuir la tasa de transmisibilidad. Pero cuando tenés una plantación de aguacate rodeada por bosques, ¿cierto? Y esos bosques tienen una gran cantidad de especies alternativos. Es muy, muy complicado que vos realices estrategias de manejo en esas plantaciones, en esos bosques nativos, ¿cierto? Es muy, muy complicado. ¿Y cómo implementar? Ya relacionado con la segunda pregunta, ¿cómo implementar o cómo poner en marcha un sistema de monitoreo? Ahí hay unos retos bastante grandes, pero lo primero que yo, y es lo que he estado haciendo desde que yo empecé a trabajar en este proyecto, es compartir esta información, ¿cierto? Que se ha desarrollado en el TREC por muchos años y tratado de compartirla con la mayor cantidad de personas y que estén relacionadas directamente con aguacate, ¿cierto? Sería muy, muy importante que las instituciones conocieran, ¿cierto?, de qué se trata esto. Sería muy importante que no solamente nos enfocáramos en aguacate, sino que, como mencioné, Colombia tiene 236 especies de lauráceas diferentes. Entonces, los impactos ambientales y los servicios ecosistémicos que estas especies prestan incluso serían mucho mayores que la industria aguacatera en sí. Pero obviamente uno entiende que el foco es el aguacate porque es lo que está produciendo dinero de manera más tangible. Entonces, el reto primero es divulgar, ¿cierto? El segundo sería interesante que desde los entes, ¿cierto?, reguladores del país se incluyera este complejo como cuarentenario. Hasta donde tengo entendido no hay información o no ha sido, o la gente de algunas instituciones no está muy al tanto de lo que sucede con esto. Y por supuesto, alguna investigación, pero también es muy, muy difícil decirle a alguien, nosotros hemos intentado encontrar fondos para hacer una caracterización, por ejemplo, de hongos asociados a aguacate en Colombia, porque las poblaciones o las especies de hongos pueden ser diferentes. Las especies de Rafaelea no patogénicas asociadas a lauráceas en Colombia puede ser diferente, ¿cierto? Entonces nosotros queríamos explorar esa diversidad de hongos asociados a aguacate y no ha sido posible conseguir fondos para eso, porque como es algo que no está, entonces como todavía no está en Colombia, ¿para qué nos vamos a preocupar por eso? Pero los impactos son bastante deleterios o serían bastante deleterios. Hay un ejemplo de monitoreo y erradicación en California para un picudo de las palmas, donde el dinero que se gastaron en erradicar esa especie invasora fue $1 millón. Y el costo anual de la industria de palmas ornamentales que estaba siendo puesto en riesgo por ese insecto, es de 70 millones. Entonces, cuando comparamos los beneficios o las inversiones que se hacen en estos programas de monitoreo, definitivamente vale la pena. Y el reto es convencer a la gente que se tienen que atacar antes de que lleguen, no cuando lleguen. ¿Eso Gracias, Pablo. responde las dos preguntas o crees que elabore sobre algo más? Muchas gracias por las respuestas. Mucho gusto. Gracias, Pablo. Me parece que desea preguntar también Nancy, por favor. Adelante.
Buenos días. Gracias por enviarme la invitación para escuchar este valioso seminario. Mi pregunta es respecto al manejo biológico de Sileborus y de Silosandrus con controladores biológicos como Isaria, Metarrhizium y Beauveria, que pues, son conocidos para control de curculiónidos, y qué tan eficiente es ese control. Gracias. De acuerdo. Detalles específicos no sabría darte, para ser honesto. Sé que se ha implementado, sé que algunos agricultores lo utilizan, y cuando hemos ido a algunas plantaciones hemos visto algunos insectos que precisamente se presentan micosis, o observado insectos con micosis, pero no sé a ciencia cierta cuál es la efectividad o qué qué tanto control o manejo de la población tendría, ¿cierto? No tengo unos números exactos para poderte decir. Sé que lo utilizan y sé que es una estrategia bastante válida. Nosotros intentamos en el pasado usarlo en Tumaco, en coco, para Rhynchophorus palmarum, pero todavía hay mucho por hacer en ese campo acá. Especialmente, perdón, porque lo que los agricultores están demandando son estrategias, pero así, ¿cierto? No están muy dados a hacer una inversión, o más bien hacer un control integrado, un manejo integrado en la plantación. Gracias, Pablo. Una última pregunta para Giovanni Beltrán, por favor. Buenos días, doctor Pedro. Buenos días. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la estabilidad genética del hongo entre generaciones a corto o largo plazo? ¿Y cómo se relacionaría esto con el efecto del cambio climático a futuro, ¿sí? Donde pues se prevé una distribución anormal, digamos, de precipitaciones y cambios abruptos de temperatura? Esto pues teniendo en cuenta dos aspectos, ¿sí? El primero que sería sobre la tasa de mutación del hongo, y el segundo sobre la dispersión del escarabajo. Y pues, ¿qué implicaciones tendría esto sobre el desarrollo de marcadores moleculares? Giovanni, muchas gracias. Muy interesante tu pregunta. Estudios en genética de poblaciones del hongo, realmente conozco solamente 3 aquí en los Estados Unidos, que es donde más se ha estudiado, porque en el sureste asiático hay aguacate, pero no es un problema tan grande, ¿cierto? Porque no hay plantaciones como tan establecidas como acá en el sur de la Florida. En cuanto a la variabilidad genética, la que se ha encontrado en Estados Unidos no es tan alta. Es precisamente por eso que se ha confirmado o se ha soportado la hipótesis de que ha sido un solo evento de introducción, ¿cierto? También en lo relacionado a tasas de mutación, no conozco ningún estudio enfocado a eso. Lo que sí hemos observado es, yo les mencioné que nosotros tenemos una colección bastante grande de aislados o de aislamientos, no solamente de Rafaelia laurícola, sino de otros hongos, pero cuando nos enfocamos en las diferencias morfológicas de esos aislamientos de Rafaelia laurícola, hemos visto que algunos de ellos, ¿cierto?, empiezan a presentar algunas variaciones. No sabemos a qué se debe, ¿cierto? No sabemos a qué se debe, pero sí hemos observado por lo menos unas diferencias en coloración de la colonia. No se ha visto, no se ha realizado en los últimos años unos estudios sobre patogenicidad o virulencia de diferentes aislamientos. Nosotros para nuestros experimentos utilizamos un único aislamiento que precisamente nos permite tener mayor replicabilidad en los resultados. Y por supuesto, en el contexto del cambio climático y de cómo esto va a afectar, pues van a haber muchas cosas en el cambio en los regímenes de pluviosidad. Esto precisamente puede acelerar el ciclo de vida de los insectos, ¿cierto?
puede afectar en la medida en que algunas zonas se vayan calentando, precisamente el rango geográfico de influencia de ciertas especies puede ser alterado. Respondo un poco tu pregunta, sí, no tengo toda la información, pero no conozco, digamos, estudios específicos sobre la tasa de mutación o cambio. Lo que sí podemos decir es que esos marcadores moleculares que ya fueron desarrollados son capaces de detectar, ¿cierto? O de por lo menos amplificar esas regiones microsatélites en todas las poblaciones y en todos los aislamientos que nosotros hemos sometido a prueba o evaluado. Vale, vale, profe, gracias. Digamos, podríamos decir que pues, el campo de investigación aún es amplio por abordar. Sí, definitivamente, hay todavía muchísimo que hacer. Vale, vale, profe. Muchas gracias. Un gusto. Y vamos a darle la opción, una última pregunta a William Toledo, por favor, desde Tumaco. Buenos días a todos. Muchas gracias al profe Carlos y en especial felicitar al doctor Pedro Pablo por este excelente trabajo. Mi amigo, qué alegría escucharte. Igualmente saber que está en un proceso muy importante en esta definición de estas herramientas que hoy en día son de carácter urgente en los sistemas productivos. Mi pregunta va dirigida en el sentido de que no mire muy bien cuál es el método, digamos, de erradicación, aunque por el momento es la herramienta más efectiva para el control como tal de la enfermedad, pero quisiera saber si una vez erradicada la planta, es posible que se pueda resembrar en esos sitios o cuál es el diagnóstico frente a eso. Bueno, gracias William. La forma de erradicación es coger una retroexcavadora, un bulldozer y simplemente arrancar la mayor cantidad. El árbol se saca completo y tratando de sacar la mayor cantidad de raíces, ¿cierto? No sean, y es una pregunta muy interesante porque, bueno, vos sabes que en Coco hemos visto eso, que se hace la resiembra en lugares donde justo se radicó una palma con anillo rojo, y eso precisamente lo hacen acá también. El problema que eso tiene, y es que las raíces de esos árboles están interconectados. Entonces, si hay raíces del árbol que yo erradico que ya están injertados, ¿cierto? Con el árbol adyacente, y yo no erradico ese árbol, esas raíces pueden seguir creciendo y pueden entrar en algún momento en contacto con las raíces de la nueva plántula. Pero investigación en ese sentido no se ha realizado. Pero Perfecto. definitivamente es algo que se tiene que tener en cuenta e investigar. Pero no hay procesos de solarización o de, pues como recomendación. Algunos agricultores lo hacen, ¿cierto? Pero dentro de la recomendación oficial no existe un protocolo de desinfección del sitio de siembra, por decirlo de alguna manera. Perfecto, muchas gracias, hermano. Un gusto. Saludos desde Tumaco. Qué bueno verte, escucharte. Igualmente. Que estés bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, muy gentiles, una jornada bastante interactiva, muchas preguntas. Hay mucho interés, claro, Pedro Pablo, porque el potencial productivo de Colombia para estas especies, principalmente el aguacate, pues es muy, muy grande, ¿no? Y tenemos unas posibilidades de crecimiento también bastante amplias. Entonces, para nosotros los patólogos, realmente el entender que la prevención es mucho mejor que entrar a tomar medidas terapéuticas, realmente debe tomar realce en el manejo técnico de los cultivos. Muchísimas gracias, muy gentil, un trabajo muy, muy interesante y como todos pudimos observar con unas grandes también expectativas para continuar avanzando en la investigación. El mayor de los éxitos para ti en tus estudios y bueno, esperar que pronto volvamos a estar acá
con una nueva presentación. Muy gentiles, como siempre, a todos los compañeros de Compass, un abrazo. Y como ya lo anunció Pedro Pablo en su última transparencia, en la próxima semana, por favor, puntualmente, estaremos atentos aquí para la próxima conferencia que va a girar en torno a la temática de virus en frijol. Muy gentiles a todos nuestros compañeros, a los profesores que nos acompañan con frecuencia, al doctor Hernán Burbano, al doctor William Ballesteros. También vi hoy conectado al doctor Jesús Castillo. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima semana. Muy amables. Muchas gracias, y si tienen alguna inquietud o alguna quedó no resuelta del todo, no deben escribirme y hago lo mejor por responderla. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego.